Y siguen las repercusiones por la columna de Carlos Peña de El Mercurio de este domingo, donde señala que Juan Emilio Cheire hace 40 años entregó a un niño a un convento luego de que sus padres fueran asesinados por militares. Precisamente Ernesto Lechderman, hijo de los dos ejecutados políticos, aseguró que sabe que Cheire no tiene responsabilidad directa en el crimen de sus padres ni en su eventual secuestro. Además agregó que no tiene ánimo de revancha contra el actual director del CERVEL, pero sí dice que sabe que tendría más información. Para analizar este tema conversamos a esta hora con el abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar y además abogado de Ernesto Lechderman. Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Todavía me está pidiendo ayuda porque hay una instancia que se tiene que resolver en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente en la Corte Interamericana. Bueno, ¿qué responsabilidad le cabría a Juan Emilio Cheire más que en el secuestro, entre comillas, de este joven, de este niño de 2 años en ese momento, sino que en la muerte de sus padres, como el mismo Ernesto hoy día lo dice en varios medios de comunicación? Bueno, hecha la investigación judicial, donde se investigaron todas las aristas y se trató y se buscó establecer que efectivamente ocurrió, no hay ningún antecedente que vincule directamente al en ese entonces teniente Emilio Cheire en los asesinatos de los padres de Ernesto Lechderman. Y respecto a la calificación de secuestro, yo creo que es bastante discutible, porque de acuerdo a como yo conozco los hechos y cómo se establecieron y como me los relató el propio Ernesto, nunca hubo un secuestro en este caso. Nunca hubo un secuestro. Abogado, lo quiero invitar y a ustedes también a que escuchemos parte de una entrevista que le hizo Nicolás, el periodista Nicolás Oyarzún, esta mañana a Ernesto Lechderman telefónicamente, ya que él se encuentra en Buenos Aires. Escuchemos lo que él declaró de cómo fue lo que le ocurrió a sus padres cuando él tenía tan solo 2 años en el interior del ELN. Y dispararon de lejos cuando vieron a mi mamá, una joven de 24 años con una guagua en brazos. Mi mamá tuvo el reflejo de dejarme detrás de una piedra y las balas, por casualidad, no me dieron a mí. O sea que mi mamá fue asesinada en ese momento. A la media hora fue asesinado mi padre, que estaba en una montaña, ¿no? Bueno, todo esto él lo sabe por el relato de un campesino que también fue encarcelado, torturado, y por el relato de este campesino llegan a los padres de Ernesto y él puede después contar cómo habían sido los hechos y que no se dinamitaron, como fue la versión oficial. Por eso que luego de tantos años Ernesto dice que claro, puede que no la responsabilidad judicial diga otra cosa, pero para él todavía Juan Emilio Cheire tiene información que entregar. ¿Qué le merece a usted esas declaraciones, Sí, Ernesto? yo creo que esa pregunta hay que formulársela directamente al general Emilio Cheire. Ernesto se reunió con el general cuando ya estaba en retiro de la comandancia en jefe en mi oficina y conversaron largamente porque... 2009. Exactamente, Ernesto quería conversar con él y preguntarle porque estábamos en conocimiento de la intervención que él había tenido. Ernesto quedó con la sensación que él pudiera haber sabido más de lo que le dijo allí. Esa fue su sensación. Pero creo que la pregunta directamente tiene que responderla el general Cheire, y yo creo que es una gran oportunidad, es un gran momento, dado cómo está el caso siendo procesado ante la opinión pública y por la necesidad de constituir una verdad histórica común, que él hable ahora, hable y se refiere a este caso. Porque para Juan Emilio Cheire los padres de Ernesto se dinamitaron, esa es la versión que él sostiene. No, esa fue la mentira que se fraguó para justificar la muerte de los dos, presentarla en su momento cuando ocurrieron los hechos en la localidad de Serena. Pero es evidente, y el general Cheire sabe y tiene el convencimiento, que esas 2 personas fueron asesinadas por la patrulla militar. Él era el ayudante en ese entonces del que dirigía este regimiento, Ariosto Lapostol. Exactamente. Si él fue un mandado a la hora de entregar a este niño de 2 años que llegó al regimiento después de que sus padres fueron acribillados, él no pudo haber tenido también conocimiento de esto que también mandó el general Apostol. Eventualmente sí. Lo que es cierto que en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, la versión que se difundió, tanto pública, puertas adentro como puertas afuera, fue que estas personas se habían enfrentado con la patrulla y que la patrulla en ese enfrentamiento habían resultado muertos estas 2 personas. Esa fue la información que se difundió en su momento
y que quedó instalada y que a lo mejor las personas que tomaron conocimiento de ello creyeron en su momento. Pero después de muchos años y de una posibilidad de una investigación real y profunda, se logró determinar que esa versión era falsa, era mentira y que había sido un simple y brutal asesinato. Me dijo hace poco el general Cheire, con el cual me encontré ocasionalmente en el aeropuerto, me dijo: ahí quedó demostrado que la mentira tiene piernas cortas y que la verdad siempre sabe. Esa fue su frase que me dijo al comentar la entrevista que le habían hecho a Ernesto Lederman en un canal del país. Ahora, ¿los cuerpos de los padres de Ernesto fueron encontrados finalmente? Sí, fueron encontrados y ahí la historia es bastante triste. En primer lugar, porque la patrulla militar dejó los cuerpos ahí tirados donde fueron ultimados. Fueron manos campesinas del sector los que los enterraron. La familia de la mamá de Ernesto, mexicana, se movilizó a través de los canales diplomáticos y eso implicó que en el verano del 74 el agregado militar de México en Chile en esa época tomara contacto con el ejército y lograra recuperar el cuerpo de la madre de Ernesto del lugar donde había quedado, donde lo ultimaron. Eso lo logró. Y fueron a terreno el agregado militar con una patrulla militar del regimiento Arica más un médico militar para exhumar el cadáver de la madre. Contrató un servicio fúnebre de Santiago, trajo el cuerpo a Santiago y lo sepultó en el cementerio general en una tumba transitoria por 3 años. Después de pasados esos 3 años, esos restos fueron a dar al depósito general de restos de cadáveres en el cementerio general, con lo cual fue imposible recuperarlos. Con relación al cuerpo del padre de Ernesto Lederman, quedó enterrado en esa zona por años. Y cuando volvió a la democracia, se inició una investigación judicial en forma y se exhumó el cadáver. Se exhumó y se recuperó el cadáver de él y fue enterrado en el cementerio de Illapel. Posteriormente se exhumó esos restos para hacer peritajes tanatológicos que permitieron demostrar que eso de que se había autodinamitado era una mentira. Y posteriormente los restos del último, al final, fueron depositados en el memorial de detenidos desaparecidos aquí en el Cementerio General de Santiago. Y luego, cuando Ernesto tiene 29 años, comienza a investigar y se comienzan entonces a movilizar judicialmente ya este caso. Usted fue el abogado de Ernesto, ha sido el abogado en este caso y finalmente el encargado del regimiento, Ariosto Apóstol, queda sin ninguna condena por este caso y las personas que sí estaban cargo de la patrulla, Polanco Garrido, Fernández Monjes y Vallejos Virtiola, ellos finalmente obtuvieron 5 años de cárcel. Usted como abogado, ¿qué le parece esa sentencia? Bueno, creo que en esa sentencia primó un criterio con el cual han actuado nuestros tribunales en este tipo de casos, que se llama justicia con clemencia, en donde indudablemente las sanciones fueron bastante benignas con relación a la gravedad de delitos que se imputaron y se probaron en contra de estas personas. Creo que en el caso de Ariosto Apóstol, él fue absuelto finalmente por los tribunales de justicia, obstante que estuvo encargado reo, estuvo sometido a proceso. ¿Y bajo qué condiciones se reúnen en su oficina, abogado, el general Cheire con Ernesto? Ernesto, en su afán de reconstituir su historia y la de su familia en Chile, en algún momento me plantea que le gustaría conversar con el general Cheire, porque ya estábamos nosotros en conocimiento de la participación de él que había tenido en llevar a este niño al convento en Serena. Ya general Cheire estaba en retiro, trabajaba en la Universidad Católica, y yo lo llamé por teléfono y le planteé que Ernesto quería conversar con él respecto de su caso, y el general me contestó que él estaba disponible y concertamos una reunión en mi oficina, que fue una reunión de ellos dos, donde conversaron sobre el caso. ¿Breve? No, más de 1 hora, donde se conversó. Ernesto hizo preguntas, el general Cheire contestaba, trataba de explicar un poco el contexto en el que habían ocurrido los hechos. Indudablemente que al principio había una cierta tensión en la reunión, pero se fue distendiendo y pudieron conversar muy, no diría amigablemente, pero muy civilizadamente, con mucho respeto los dos, y yo diría hasta con una cierta sensación de acogimiento
del parte de Cheire del drama de Ernesto. Es decir, como uno queda con la sensación que él comprendía lo que le había tocado vivir a él y se sentía o se ponía en sus zapatos. ¿Y él no sintió ninguna responsabilidad a su juicio? Porque podría ser, digamos, acusado de encubridor. Exactamente, pero en algún momento se conversó algo de ese tema y por la respuesta que dio el general Cheire, en el sentido que en ese momento, dada la circunstancia que vivió el país, había como dos canales de mando distintos y que aquí cooperó en esta operación el canal de mando de inteligencia dentro del ejército. ¿Y usted le cree? Bueno, yo creo que decir si le creo o no le creo sería, por así decirlo, una cuestión un poco arbitraria. Yo me atengo más bien y trato de ser objetivo en atenerme a los hechos. Y los hechos establecidos están indicando que él participó en un momento, ocupando una posición determinada dentro de un contexto determinado, que tuvo que ver con buscar un lugar donde entregar un niño agua para que fuera bien atendido mientras se ubicaba a sus familiares para devolverlo. Claro, porque si admite que los padres no se dinamitaron y que fueron acribillados, ahí tendría que admitir cierta responsabilidad y bueno, en ese momento yo tengo por la eso impresión, que es difícil que claro, él sostenga otra versión, claro, ¿no? Yo creo que en ese momento la versión oficial la creyeron todos los que estaban alrededor del caso. La mentira se develó mucho después, pero en un primer momento creo que efectivamente se procesó en los términos en que se elaboró la coartada de la patrulla. ¿Quiénes elaboraron la coartada de la patrulla? No sé. ¿Y se podría reabrir este caso? Se podría reabrir si surgieran nuevos antecedentes que indicaran que hay otras personas responsables penalmente. Y esos nuevos antecedentes no han surgido hasta el momento. Escuchemos otra declaración que dio Ernesto esta mañana respecto a la eventual responsabilidad del general Cheire. Lo que yo planteo es que el jefe Emilio Cheire era ayudante del jefe del regimiento y yo estoy seguro de que él sabía toda la historia, ¿no? Los militares siempre dijeron que mis padres se habían autoeliminado con explosivos, ¿no? En frente de su hijo de 2 años y medio, ¿no? Cosa muy disparatada, ¿no? Por eso esa mentira fue permaneciendo en el tiempo y recién en el año 90 un campesino, Luis Ramírez, que fue testigo del hecho, se presentó ante los tribunales de justicia y contó todo lo que él vio. ¿General Cheire fue un mandado entonces? A ver, yo diría que hay un conjunto de preguntas que surgen a partir de la reflotación de este caso que yo creo que es necesario que él le responda y se la responda a la opinión pública por quién fue él y los cargos que ocupó. No me atrevo yo a contestarlas por él. Me imagino que la situación de él debe ser hoy día extraordinariamente complicada, porque él, por una parte, fue comandante en jefe de una institución donde ocurrieron cosas horribles, y por otro lado, él tomó conocimiento de esto, ex post o antes, no sé, asuntos que tiene que responder él, pero la conducta de él en este tema, por lo menos los que estuvimos vinculados al tema de derechos humanos y demandamos verdad y justicia, fue de apertura, en el sentido de que había que asumir esta realidad en la que estaba vinculado el ejército. Y de ese punto de vista, entonces, teniendo esa actitud que le generó problemas al interior del ejército, y en esto yo no quiero aparecer defendiéndolo, no me parece congruente que por otro lado hoy en día oculte información que pudiera incidir en una investigación criminal, cuando fue él, en un discurso oficial como comandante en jefe del ejército, que le dijo a todos los ex uniformados y uniformados en actividad que colaboraran con la justicia en las investigaciones de violación a los derechos humanos. Pero claro, tal vez una puerta que se abrió hasta la amistad. Usted dijo en una entrevista con Televisión Nacional que, textual, lo cito, que había que tener cojones para reunirse con Ernesto y enfrentar esa verdad. ¿Le faltará ese valor para recordar todo? No sé, creo que él está viviendo en este momento un momento que lo va a enfrentar con una cuestión de fondo en su vida, y yo creo que si en ese momento él dio ese paso y tuvo el coraje de darlo, que no lo han dado todos, son situaciones muy excepcionales, yo creo que hoy en día a lo mejor podría dar otro paso más, y yo le aseguro que eso va a contribuir mucho a
diría yo, a escribir una sola historia en nuestro país, no tener dos historias. Ahora, yo sé que si él hace paso, va a tener unos tremendos costos para él. Si yo fuera Ernesto Lesderman y usted es mi abogado, ¿qué me aconsejaría? ¿Tengo algo más que hacer judicialmente para esclarecer la muerte de mis padres? Yo creo que sí. Yo creo que hay responsables que no conocemos, que la investigación judicial no alcanzó a llegar a ellos, y que yo buscaría los antecedentes o insistiría en seguir investigando para llegar a ellos también. Porque es muy fácil que los que fueron y cometieron el hecho sean condenados. Pero todos sabemos que estas instituciones armadas son jerárquicas y disciplinadas. Entonces hay que ver aquí quiénes fraguaron la mentira para justificar esas muertes, de dónde vinieron las líneas de mando y las instrucciones, y todo eso todavía falta. ¿Seguir investigando por la línea del apóstol o por el resto? En esto no hay que tener límites, hay que investigarlo todo. Y hay que llamar a todos los que puedan colaborar con ellos a que entreguen información. Fíjense que esto ocurrió hace 40 años. No cae en la prescripción, es lo que le iba a preguntar. Es que son delitos de lesa humanidad. Ya nuestra Corte Suprema en su jurisprudencia ha dicho que no prescriben. Y yo creo que si han pasado 40 años y esto sigue reflotando, es por algo. Es porque hay cosas pendientes. Muchísimas gracias, abogado Héctor Salazar, abogado de Ernesto Lesderman. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme. Y nosotros hacemos una pausa muy breve aquí en Primera Edición. Ya regresamos con otras informaciones.